Bienvenidos a todos, nos volvemos a encontrar para continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Como ustedes ya recordarán, estamos considerando el ministerio de este gran profeta de Dios que fue Juan el Bautista. Hoy vamos a continuar, realmente tenemos que tratar los versículos 7 y 8 del primer capítulo, pero por entrar un poco en el contexto vamos a hacer una lectura un poquito más amplia y comenzaremos por lo tanto en el versículo 4. Y dice entonces la palabra del Señor, Marcos capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 8, lo siguiente. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, este es nuestro texto en el que nos vamos a centrar en esta ocasión y como ya recuerdan, pues Juan el Bautista había estado llevando a cabo un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Las personas que acudían a escuchar su predicación pues eran conmovidas para prepararse para la venida del Mesías, la venida inminente del Mesías. Y esa preparación requería el arrepentimiento. Dios quería encontrar un pueblo bien dispuesto para la venida de su Hijo, de su Mesías. Juan el Bautista, por lo tanto, llevó a cabo este ministerio incisivo, exhortando constantemente al pueblo para que se arrepintieran. Y un símbolo de ese arrepentimiento pues era el bautismo en agua. Juan el Bautista realmente llegó a impactar en la vida nacional y él mismo y su bautismo pues llegaron a adquirir cierta fama y cierta notoriedad dentro del pueblo. Pero Juan el Bautista era un hombre en este sentido muy honesto, muy genuino. La fama no le hizo perder el norte y en todo momento él era consciente de que tanto su persona como su ministerio no tenían nada en comparación con aquel que venía detrás de él, el mismo Mesías, el Hijo de Dios. Así que frente a la persona del Mesías, él nos va a decir ahora que no era digno ni de desatar encorvado la correa de su calzado. Y en cuanto a su ministerio, pues lo mismo. Él comparaba el bautismo de arrepentimiento en agua que él llevaba a cabo con el bautismo en el Espíritu Santo que el Mesías que estaba a punto de llegar iba a ejercer. Así que estas dos cuestiones son en las que vamos a dedicar nuestro estudio en esta ocasión. La primera de ellas será entonces Juan el Bautista, la persona de Juan el Bautista frente al Mesías. Y la segunda cuestión tendrá que ver con el bautismo en agua para arrepentimiento frente al bautismo en el Espíritu Santo. Así que este es el meollo, la base fundamental de su predicación que encontramos, como acabamos de leer, a partir del versículo 7. Comenzamos entonces con la primera cuestión, Juan el Bautista frente al Mesías. Y lo primero que notamos es lo que él dice en el versículo 7, predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Fijémonos en las primeras palabras. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Por fin, la larga espera de la nación judía, aguardando a su Mesías, llegaba a su fin. El Mesías estaba a punto de presentarse ante la nación. Y esto era lo que Juan estaba diciendo: viene tras mí, está ya. Podríamos decir en nuestro lenguaje moderno, viene pisándome los talones, ya está aquí. Este era el momento tan esperado, como digo,
y que los profetas de la antigüedad durante siglos habían estado anunciando. Y llegó el día, llegó el momento. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, lo explica de esta forma en su carta, en Gálatas capítulo 4, los versículos 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El tiempo se había cumplido. Esto era lo que Juan el Bautista les estaba diciendo a los judíos. Y él, Juan el Bautista, era el precursor, aquel que venía delante del Mesías preparando su camino. El tiempo se había cumplido. Y esto hay que leerlo entendiéndolo con cierto entusiasmo. No es simplemente que, bueno, ya ha llegado el momento. No. Lo que el evangelista está transmitiendo, lo que Juan el Bautista transmitía, es que por fin había llegado el momento. Había una fuerte carga de emoción en estas palabras. Era el momento esperado. Dios venía a visitar a la humanidad. Dios mismo se había hecho hombre, se había encarnado para venir a vernos. Nunca ha venido a este mundo una persona tan ilustre, tan importante, de tal importancia. Dios mismo hecho hombre. Y entonces Juan el Bautista estaba diciendo esto: viene ya, viene ya. Pero, como decía al principio, frente a la persona del Mesías, ¿quién era Juan el Bautista? Pues es verdad que el Señor Jesucristo había hablado de él diciendo que de entre los que nacen de mujer, ningún profeta mayor que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no perdía el norte. Y frente a la dignidad del Mesías, él no era ni siquiera digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esto lo entendían bien en aquel tiempo los sirvientes, cuando llegaba su amo de la calle, cansado tal vez y con los pies polvorientos, con las sandalias. Era la misión del siervo, del esclavo, arrodillarse a sus pies y desatar las sandalias, y seguramente también lavar, ungir los pies de su señor para que estuviera cómodo. Y Juan el Bautista asume este rol, este papel de siervo que no se siente digno siquiera de postrarse a los pies del Mesías para desatar la correa de su calzado. Porque él no se deja engañar por la apariencia humana del Señor Jesucristo. Él sabe que detrás de esa apariencia humana está nada más y nada menos que el mismísimo Hijo de Dios. Así que Juan el Bautista es consciente de este hecho y asume la única actitud posible que cabe frente al Señor Jesucristo, la de siervo, con la intención evidente, clara, de exaltar a Cristo. Esto fue algo que fue característico, algo constante en el ministerio de Juan el Bautista, algo que por otro lado le hacía realmente grande. Y era este hecho, ¿no? Que él constantemente se anonadaba, se escondía para dar toda la notoriedad, todo el prestigio, para exaltar constantemente al Mesías. Esto es lo que nos hace grandes, lo que hizo grande a Juan el Bautista y también lo que nos hace grandes a nosotros. No lo que somos en nosotros mismos, sino dedicar nuestras vidas y nuestros ministerios para exaltar y glorificar, para mostrar a otros la majestad del Señor Jesucristo. Y esto Juan el Bautista lo hizo una y otra vez. Nunca dejó lugar a la duda. El ministerio de Juan el Bautista, si tuviéramos que resumirlo en sus características en una frase, diríamos que Juan se dedicó a exaltar a Cristo. Esta fue su meta, su propósito, su único interés a lo largo de toda la vida. Recordarán ustedes seguramente cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 19 y 20, llegan los fariseos para interrogar a Juan el Bautista. Estaban un poco preocupados por la fama creciente que Juan el Bautista estaba adquiriendo, por su bautismo, y ellos no tenían constancia, no sabían de dónde había aparecido Juan el Bautista, quién era.
no era alguien que se había formado en sus instituciones, en sus universidades teológicas, no era alguien de ellos. Y entonces van y le hacen un interrogatorio. ¿Tú quién eres? ¿Eres el Mesías? Y entonces Juan el Bautista confesó y no negó, sino que confesó. Yo no soy el Cristo. Juan el Bautista no se iba a quedar ni con una mínima parte de la fama o del prestigio que solamente le corresponderían al Señor Jesucristo. En otra ocasión, también en el Evangelio de Juan, los discípulos de Juan, que los tenía y que los siguió teniendo incluso después de que ya había aparecido el Señor Jesucristo en la escena, pues estaban celosos porque el Señor Jesucristo, los discípulos de Jesús bautizaban más que Juan el Bautista y sus discípulos. Y entonces, pues estos discípulos de Juan se empezaron a sentir un poco celosos del auge, del crecimiento, de la fama que Jesús estaba llegando a tener. Y Juan el Bautista, cuando les escuchó hablar de esta forma, lejos de preocuparse lo más mínimo o de sentirse celoso o triste porque él empezaba a quedar relegado a una segunda posición, a un plano donde casi no se le veía, y en cambio Cristo empezaba a tomar todo el protagonismo y toda la gloria, pues Juan el Bautista ni se inmutó, todo lo contrario. Estaba feliz y contento de que Cristo estuviera creciendo y él, en cambio, estuviera menguando. Él, para explicárselo a los discípulos, usa una metáfora, la del amigo del esposo, que en la cultura judía pues era aquel que se encargaba de hacer los preparativos para unir al esposo y a la esposa. Pero una vez que el amigo había llevado a ambos hasta el tálamo nupcial o hasta la ceremonia, pues el amigo del esposo se retiraba discretamente y pasaba a un segundo o tercer plano donde ya no volvería a aparecer en la escena. Y esto es exactamente lo que Juan dijo. Cristo es el esposo. Él es al único al que le corresponde que las miradas de la esposa se fijen en él. Habría sido una deslealtad terrible que el amigo del esposo pues intentara acaparar, atraer hacia él mismo las miradas de la esposa. Esto habría sido a todas luces muy deshonesto, sin lugar a dudas. Y Juan el Bautista no lo hizo. Él estaba contento de presentar a la esposa a Cristo. Y una vez hecho este trabajo, él desaparecía de la escena. Y él lo dijo en estos versículos que acabo de mencionar en Juan, en el capítulo 3, lo podemos ver a partir del versículo 27, versículos muy hermosos que nos dan a entender la talla, la altura, el carácter de este hombre de Dios. Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, leeremos desde los versículos 27 al 30. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué grandeza, como decía, ¿verdad? Él se desplaza, desaparece de la escena para darle todo el protagonismo a Cristo. Él es el esposo al que le corresponde tomar la esposa. En aquel momento, la esposa sería una referencia al pueblo de Israel. Ahora sabemos, en este nuevo pacto, que la esposa es mayormente la Iglesia, también formada por judíos, pero en menor grado, mayormente gentiles, ¿verdad? Da lo mismo, ya sea el pueblo de Israel, ya sea la Iglesia, el único al que le corresponde tener el protagonismo y tener toda la gloria en este ámbito es el Señor Jesucristo. Y Juan iba por delante dejándonos también ejemplo de esto mismo. No lo hemos leído, pero el versículo siguiente, en Juan 3:31, pues aún enfatiza otro hecho igualmente importante. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y aquí Juan está intentando enfatizar su carácter terrenal. Él es un hombre de la tierra, acaba de nacer,
frente al carácter eterno y celestial del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no había comenzado su existencia en el momento en que nació de la Virgen María. Él ya existía desde la eternidad. Y esto es lo que Juan quiere dar a entender. Yo soy de la tierra, Él es celestial. Él habla de cosas que ha escuchado en el cielo. Yo de lo único que soy capaz de hablar son de las pocas cosas que conozco aquí en la tierra. Mi ministerio y el de Él no tienen punto de comparación. La gloria de Él y la mía no son comparables. No se pueden poner la una al lado de la otra porque no hay nada que comparar. En otro orden de cosas, Juan el Bautista pues siempre fue consciente también de que él era simplemente una antorcha que ardía y alumbraba, dice Juan en el capítulo 5 y versículo 35. Y es verdad, el pueblo pues por algún tiempo quiso regocijarse debajo de su luz, pero era simplemente una antorcha que finalmente se consumiría y su luz desaparecería. Pero frente a esto, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, los versículos del 6 al 9, nos hablan de aquel verbo eterno que venía a este mundo y se nos presenta como la luz del mundo que alumbra a todos los hombres. El mismo Señor Jesucristo hizo una declaración solemne de este hecho. Yo soy la luz del mundo. Volvemos nuevamente a comparar las dos personas. La persona de Juan el Bautista como una antorcha que poquito a poco se va consumiendo hasta que se extingue completamente, mientras que el Señor Jesucristo es la luz que irradia constantemente ese brillo, esa majestad inagotable, propia del mismo Hijo de Dios. Así que Juan el Bautista, una vez más, también quedaría pues en un plano insignificante. Juan el Bautista era también, como dice el Evangelio de Juan, recoge en el capítulo 1 y versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto. Pero Cristo era no una voz, sino el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha hombre, hecha persona, Dios mismo hecho hombre. Su palabra es la palabra eterna de Dios, esa palabra con la que fue creado el mundo entero, el universo, esa palabra de Dios. Juan, una pequeña voz que se dejaba oír tímidamente en el desierto. Cristo, la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios. Juan el Bautista era el portero que abría la puerta del redil para que entrara el verdadero pastor. Y Juan el Bautista en ese tiempo en el que había tantos falsos pastores, tantos falsos mesías que se presentaban, él anunció y con el dedo, de forma bien clara, distinguió a Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el portero. Una vez que el pastor había entrado, las ovejas le seguirían al pastor. Qué diferencia, ¿verdad? El portero frente al verdadero pastor. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo. Juan el Bautista pudo en un momento decir, como acaba de señalar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan el Bautista no podía hacer nada más por nuestros pecados. Quien los iba realmente a quitar sería el mismo Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista solamente podía indicar dónde podemos encontrar la persona, el perdón de nuestros pecados, en Cristo. Por lo tanto, hay un contraste tan evidente, tan marcado entre la persona de Juan y la persona gloriosa del Señor Jesucristo, que ya digo, es imposible ponerlos el uno junto al otro porque no son dos personas que estén en un mismo rango, que se puedan comparar. Cristo es sobrenatural, es Dios mismo. Juan es un hombre de este tiempo. Pero Juan lo entendió bien y dedicó su vida a glorificar, a mostrar, a hablar a todos de las grandezas del Señor Jesucristo. No se quedó con un ápice, con una pequeña porción de esa gloria. Toda la dio a Cristo. Esto es algo que realmente quiero subrayar, porque me parece importantísimo. Si algo hizo grande a Juan el Bautista, fue precisamente este hecho. Amaba a Cristo con todo su corazón y deseaba que Él tuviera toda la notoriedad y toda la importancia en su ministerio. Y nosotros también, como creyentes,
o personas que tenemos algún tipo de ministerio, que enseñamos la palabra de Dios, si hay algo que hará que nuestro ministerio prevalezca, dure, aguante el paso del tiempo, será simplemente este hecho. Que nos dediquemos no a atraer las miradas de la gente hacia nosotros para que piensen qué listos que somos, qué bien que hablamos, qué simpáticos que somos, todo eso no sirve para nada. Pero si en cambio nos dedicamos a exaltar y glorificar la persona de Cristo, nuestro ministerio tendrá impacto en las personas y soportará el paso del tiempo. Aprendamos de Juan el Bautista. Todavía hoy, 2000 años después, seguimos hablando de él como una persona que nos ha dejado un ejemplo maravilloso, un ejemplo útil, que queremos todavía imitar y seguir. Si queremos nosotros tomar el protagonismo, eso finalmente aburrirá a la audiencia, nos aburrirá hasta a nosotros mismos. Porque ¿quiénes somos nosotros para ocupar ese lugar? Para ser los protagonistas. Solamente somos hombres. Hacen falta, de verdad, hombres de Dios que tomen esto como su única meta en la vida, glorificar a Cristo. Esto es, cuando nos hacemos pequeños, para glorificar a Cristo, eso es precisamente lo que nos hace grandes y lo que hace que nuestro ministerio tenga algún pequeño valor, cuando exaltamos realmente a Cristo. Así que esta es nuestra primera parte, la persona de Cristo frente a su precursor, a Juan el Bautista. Y pasamos entonces a la segunda parte, a comparar el ministerio de Cristo con el de Juan. Y hemos titulado a esta segunda sección el bautismo en agua frente al bautismo en el Espíritu Santo. Esto está en Marcos capítulo 1 y el versículo 8 que hemos leído antes. Dice así: yo a la verdad, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí nuevamente, ahora vamos a comparar la dignidad de ambos ministerios, el del Señor y el de su precursor. Ahora, este anuncio de Juan el Bautista se revestía de muchísima importancia y debemos de detenernos en él por unos minutos, porque es la primera vez en todo el Nuevo Testamento que se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a estar analizando un poco qué significa todo esto, qué importancia tiene, qué quiere decir esta frase, y lo iremos analizando en varios puntos. El primero de ellos es el bautismo en agua para arrepentimiento era incompleto sin el bautismo en el Espíritu Santo. Esto ya lo dijo Juan el Bautista. Yo os bautizo con agua, pero viene detrás de mí el que os va a bautizar con el Espíritu Santo, dando a entender con toda claridad que el bautismo en agua era insuficiente si no era completado con el bautismo en el Espíritu Santo que llevaría a cabo el Señor Jesucristo. De esto tenemos también alguna constancia más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando en Éfeso, recordarán ustedes la historia, Priscila y Aquila se encontraron con aquel efusivo predicador que era Apolos, y él pues no conocía más que el bautismo de Juan, y entonces Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esto lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, los versículos 24 al 26. Conocía el bautismo de Juan el Bautista para arrepentimiento, pero tenía que conocer más exactamente el camino de Dios. Pablo también allí en Éfeso, durante su tercer viaje misionero, se encontró a un grupo allí, curiosamente, fíjense hasta dónde había llegado el testimonio y el impacto de Juan el Bautista, hasta Éfeso, en Asia, en la provincia romana de Asia, pues allí un grupito pequeño de personas que habían sido bautizados en el bautismo de Juan para arrepentimiento, pero que no tenían el Espíritu Santo. Y Pablo les tuvo que exhortar para que creyeran en el Señor Jesucristo y se bautizaran en su nombre, porque era la única forma de llegar a conocer, a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué razón?
¿Qué nos quieren decir estos pasajes? Pues lo que estamos diciendo, que el bautismo en agua de Juan era insuficiente a todas luces. Debía ser completado con el bautismo en el Espíritu Santo. El arrepentimiento por sí solo no nos salva. Alguien se puede arrepentir de sus pecados y decir, ¿cómo he podido hacer yo esto? Pero eso en sí mismo no nos da la salvación. Necesitamos ir un paso más adelante, y ese paso es creer en Jesús. Esto es lo que significaba el bautismo de arrepentimiento. Nos arrepentimos para preparar nuestros corazones para recibir a aquel que viene, al Señor Jesucristo. Si no recibimos por la fe al Señor Jesucristo, el arrepentimiento no pasan de ser buenas intenciones, pero nada más que eso. No nos van a salvar. Hay personas que se arrepienten de cosas que han hecho, pero si no creen en Jesús, no reciben la salvación y no reciben tampoco el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco más adelante de este asunto, pero vamos al segundo punto por el momento que tenemos en nuestro estudio. El bautismo en el Espíritu Santo inauguraría una nueva época, un nuevo tiempo. Al anunciar Juan el Bautista que Cristo, el Mesías, iba a bautizarles en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, pues lo que estaba haciéndose eco era haciéndose eco de lo que ya habían dicho todos los profetas de la antigüedad. No lo habían descrito de esta forma, como el bautismo en el Espíritu Santo, pero habían hablado de él en términos parecidos y anunciando este hecho. Esto ya está en el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pedro inauguraba, diríamos así, estrenaba esta nueva época, recordarán en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre toda la iglesia, pues él dio un sermón para explicar a toda aquella gente, algunos de ellos muy incrédulos y algunos algo burlones, pues que esto no era algo nuevo, algo que no tuviera base en el Antiguo Testamento. Y citó un profeta menor del Antiguo Testamento, el profeta Joel, un profeta menor, de los profetas menores, cortito. En el capítulo 2 y versículos 28 y 29, el profeta decía, «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Esta era la cita de Joel, que podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, allí ya en boca del apóstol Pedro, explicando que eso que estaba ocurriendo en Pentecostés era el cumplimiento de lo que había anunciado el profeta Joel. Y no solamente el profeta Joel, había otros muchos profetas. Otro botón de muestra, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, los versículos del 25 al 27. Otro pasaje muy interesante. Dice así, Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. «Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Así que es verdad que es la primera vez en el Nuevo Testamento que se habla del bautismo en el Espíritu Santo, pero la explicación y el anuncio de todo esto ya estaba en el Antiguo Testamento en los profetas. Solamente he buscado 2 pasajes, pero hay un buen número más de pasajes dentro de los profetas que anunciaban la venida del Espíritu Santo. Ahora,
¿Qué tendría de nuevo el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué aportaría? ¿Cuál sería el cambio que iba a aportar el Espíritu Santo en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo? Bueno, pues algunas de las características de este bautismo en el Espíritu Santo que el Mesías llevaría a cabo, pues eran realmente nuevas. No es que el Espíritu Santo no hubiera estado activo en el Antiguo Testamento, pero vamos a encontrar una gran diferencia en el siguiente detalle. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es verdad que venía sobre personas especiales, en momentos especiales, para capacitarles para llevar a cabo una labor, una obra igualmente especial. Pero era también frecuente que una vez que esa misión se había cumplido, el Espíritu Santo abandonaba, dejaba a la persona y no moraba de forma permanente en él. Es decir, en el antiguo orden, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo sí que estaba presente, pero solamente en ocasiones especiales, con personas especiales, durante un tiempo limitado. Y esto era precisamente lo que los dos profetas que acabamos de leer nos anunciaban que iba a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Pues recuerdan en Joel, recuerdan en Ezequiel, que acabamos de leer, que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Vuestros siervos, vuestras siervas profetizarán, sobre toda persona sin distinción de clase social, de edad, vendría el Espíritu Santo. No quiere decir sobre todas las personas, sino sobre todos aquellos que creyeran en el Señor, evidentemente, en esa nueva etapa del Mesías, los que creyeran en él. Pero vendría sobre todos ellos, sobre todas las personas, sobre todos los creyentes, a distinción del antiguo régimen, de la antigua época, que solamente algunos escogidos tenían el Espíritu Santo. Por eso en el Antiguo Testamento no es difícil encontrar, incluso al rey David, no quites de mí tu Santo Espíritu, algo que en el Nuevo Testamento no ocurrirá, pero en el Antiguo Testamento sí, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, una vez cumplida esa misión, podía dejar a la persona. Incluso en ese caso, cuando David cita eso, era por causa de su pecado. Él era el rey, el ungido de Dios, y por lo tanto había recibido el Espíritu Santo, pero podía abandonarle, algo que en el Nuevo Testamento es impensable. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo constantemente dentro de nosotros mismos, morando dentro de nosotros mismos. Esto era lo que el Señor Jesucristo quería decir a sus discípulos en Juan, en el capítulo 14, durante la última noche que el Señor pasó con sus discípulos en el aposento alto, enseñándoles acerca de muchas cosas, y una de ellas muy especial acerca del Espíritu Santo. Capítulo 14 de Juan, versículos 15 y 16, dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Realmente he leído hasta el versículo 17. Fíjense, morará, está con vosotros, pero estará en vosotros también. Era un anuncio realmente nuevo. Esto hay que verlo así, porque si no lo vemos así, pues no estamos entendiendo la diferencia que hay entre el nuevo orden que Cristo como Mesías instauró y el antiguo orden anterior a la venida del Mesías. En el nuevo orden el Espíritu Santo es derramado, está en cada persona. No nos abandona en ningún momento. Es verdad que luego la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros variará dependiendo de cómo vivamos. El Espíritu Santo puede ser contristado, el Espíritu Santo puede ser apagado, pero también podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está presente siempre en nosotros. ¿Cómo vivimos la vida espiritual? Eso es lo que luego cambiará la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ese es otro asunto. Pero en la nueva era, inaugurada por Cristo, el Espíritu Santo está siempre, permanentemente, en cada uno de nosotros.
Entonces, ahora quizás ya estamos listos para contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuál era el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, ya Juan no lo explicó. En su sermón tenemos un bosquejo, una síntesis, un resumen casi telegráfico de lo que él estaba haciendo. Realmente allí no está explicado en qué consistiría el bautismo del Espíritu Santo, pero seguramente no lo estaba porque ya lo sabían, por estas citas que he mencionado antes del Antiguo Testamento. ¿En qué consistiría el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, pues lo hemos visto en Ezequiel y en Joel. Vendría a darnos un nuevo corazón, una nueva mente. Vendría a regenerarnos. Vendría a capacitarnos para vivir vidas justas. Podríamos resumirlo diciendo que la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas vendría a producir la santidad de Dios en nuestro corazón. Nos daría la vida de Cristo para que fuéramos santos como Él es, como Él lo es. Vendría a impartirnos la nueva vida de Cristo, la vida que Cristo ha conseguido para nosotros por medio de su muerte y de su resurrección. Importantísimo. El Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros para cambiarnos. Porque, como decíamos antes, de nada sirve que nos arrepintamos, que tengamos buenos deseos de dejar nuestra vida vieja y mala si no tenemos más fuerzas que las nuestras. Y las nuestras ya sabemos lo que dan de sí. ¿Qué puedo hacer yo? Yo me acuerdo antes de ser creyente, muchas mañanas me levantaba y decía, hoy no voy a hacer tal cosa. Yo sabía que hacía cosas bastante malas. Y decía, hoy no voy a hacer tal cosa. Y tenía el fuerte deseo y la convicción de que no quería hacer eso, que quería ir por otros caminos. ¿Qué pasaba? Pues algo extraño, que cuanto más deseaba yo no hacer esas cosas, había algo dentro de mí que me impulsaba a hacerlas más. ¿Por qué razón? Pues sí, yo estaba arrepentido de esas cosas feas y malas que hacía, y quería dejarlas, pero no tenía las fuerzas para cambiar mi propia vida. Por eso es que necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, que nos dé la vida, el poder, la santidad de Cristo para que seamos diferentes. ¿Qué sentido tiene que nos arrepintamos si no tenemos fuerzas para cambiar? Y el Espíritu Santo, la primera función, la primera labor que va a llevar a cabo en nuestras vidas es transformarnos. En el momento en que nos convertimos, Él nos transforma, nos regenera, nos da la mente, el corazón, la voluntad de Cristo para que no solamente deseemos andar en sus caminos, sino que también tengamos el poder para llegar a hacerlo. Por eso muchas veces hablamos con personas y nos dicen, oiga, pero yo tengo un vicio de tal tipo, una adicción, y no puedo. Sí que puede. No puede por sus propias fuerzas, pero en el momento en que confía en Cristo, el poder del Espíritu Santo es capaz de transformarle. Es verdad que a veces hay enemigos que salen un poco más difícilmente que otros. Ya les pasó a Josué cuando lideró la conquista de la tierra prometida. Es verdad, hubo enemigos que salieron a la primera y otros que se escondían, iban y venían, pero la victoria estaba asegurada. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos garantiza esa misma victoria. Porque al fin y al cabo el Espíritu Santo no ha venido para darnos, para llevarnos a experiencias y a hacer cosas extrañas. La misión del Espíritu Santo en nuestras vidas es producir la santidad de Cristo. Hay muchas personas que hablan mucho del Espíritu Santo y parece que porque hablan mucho ya están muy llenos del Espíritu Santo. Mire usted, la forma en la que nosotros sabemos si una persona está llena del Espíritu Santo, si tiene el Espíritu Santo, es precisamente en este hecho. ¿Manifiesta la santidad, una vida de santidad como la de Cristo o no? Porque lo demás son fuegos artificiales, que pueden deslumbrar a algunos, pero que no dan la luz suficiente para leer un libro. Y así es muchas veces las personas que hablan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esa finalidad, regenerarnos, hacernos nuevas criaturas,
producir en nosotros una vida de santidad. Por eso es el Espíritu Santo, porque produce en nosotros la santidad. Ahora, quinto punto, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Porque Juan el Bautista dijo, Él os bautizará. Y esto evidentemente es un tiempo futuro. ¿Cuándo se cumplió este bautismo en el Espíritu Santo? Pues fue después de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Momentos antes de esto, muy poquito tiempo antes de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, los versículos 4 y 5, dice: «Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». ¿Qué faltaba? Pues faltaba que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Y una vez que ascendió, seguimos leyendo en el capítulo 2, los versículos del 1 al 13, allí tenemos el cumplimiento histórico del bautismo en el Espíritu Santo. No una experiencia individual, no una experiencia personal, sino una experiencia colectiva. Toda la iglesia, todos los que eran creyentes en ese momento, fueron bautizados conjuntamente en el Espíritu Santo. Y aquí tenemos algunas cosas, por lo tanto, muy importantes que decir. Primera cosa, que el bautismo en el Espíritu Santo viene ejercido por el Señor Jesucristo. Él, dijo Juan el Bautista, os bautizará en el Espíritu Santo. Él subió al cielo y desde allí envió el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es realizado por el Señor Jesucristo. Es una evidencia de su triunfo, de haber vencido a la muerte, de haber ascendido al cielo y haber sido recibido allí con gloria y con majestad y de haberse sentado a la diestra de la majestad en las alturas. El bautismo en el Espíritu Santo es una evidencia clara de todos esos hechos. Él mismo, el Señor Jesucristo mismo lo dijo. En Juan, el capítulo 16 y el versículo 7, allí les dijo también en el aposento alto a sus discípulos: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». El Consolador es el Espíritu Santo, lo sabemos por el contexto, ¿verdad? Venía a consolarles también por la ausencia física del Señor Jesucristo en este mundo. Les enviaría el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo les enviaría el Espíritu Santo, una vez que hubieras ascendido al cielo. Así que aquí tenemos un hecho extraordinario, un hecho singular, un hecho único e irrepetible. Fíjense, estos discípulos de Jesús eran todos creyentes, a excepción de Judas, que ya estaba claro que no lo era, pero estos que habían quedado ya en este momento en el aposento alto eran creyentes. Y sin embargo no habían recibido el Espíritu Santo. Y usted puede pensar, claro, porque primero se cree y luego como una segunda experiencia uno es bautizado en el Espíritu Santo. No, no es esto. Al menos no se puede extraer esa conclusión de aquí. ¿Por qué razón? Porque nadie en la iglesia todavía no existía como tal. Nadie había recibido el Espíritu Santo. Por eso, en el momento en que descendió el Espíritu Santo enviado por el Señor Jesucristo desde el cielo, todos los que eran creyentes a una fueron bautizados en el Espíritu Santo. Un hecho colectivo, no individual, todos al mismo tiempo. Es verdad que eran creyentes ya desde antes, pero no podían recibir el Espíritu Santo porque el Señor todavía no había ascendido al cielo. Así que lo recibieron una vez que el Señor fue glorificado. Por lo tanto, tuvieron que esperar a que el Señor ascendiera al cielo. Pero esto es un hecho excepcional. Una vez que Pentecostés ya fue realizado, podríamos decir que hubo una extensión de Pentecostés en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, cuando los samaritanos fueron incorporados también a la iglesia y también empezaron a recibir el Espíritu Santo.
Y una extensión más, también igualmente excepcional, en Hechos capítulo 10, cuando los gentiles fueron incorporados a la Iglesia, diríamos que el cumplimiento es Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Pero ya digo, los casos de los samaritanos en Hechos 8 y de los gentiles en Hechos 10 vienen a completar, son como apéndices que complementan ese bautismo en el Espíritu Santo. En un principio solamente reciben el Espíritu Santo los judíos. Luego los samaritanos, que era una mezcla entre judíos y gentiles, y finalmente los gentiles. Pero una vez que eso se ha completado, que la Iglesia se expresa como la conocemos ya hoy en este momento, la revelación ha llegado a su clímax. Ya sabemos que la Iglesia es el conjunto de creyentes judíos y gentiles, sin distinción, salvados por la sangre de Cristo, por la obra de la cruz. Una vez que esa manifestación se ha completado, ya cualquier creyente que se convierte en este tiempo no tiene que esperar a ninguna segunda experiencia. Automáticamente recibe el Espíritu Santo. Y este hecho es importante. Entonces, ¿cuándo somos bautizados en el Espíritu Santo? Pues somos bautizados cuando creemos en Él. Yo sé, lo estoy diciendo, que hay otras personas en el ámbito pentecostal que piensan que el Espíritu Santo uno no lo recibe en el mismo instante en que se convierte, sino que lo recibe posteriormente, cuando tiene una segunda experiencia de plenitud. Bueno, pues eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. Igual que tampoco encontramos la postura calvinista, que se van justo al otro extremo. Ellos dicen que una persona recibe el Espíritu Santo antes de convertirse. Es extraño, desde luego que sí. Recibe el Espíritu Santo antes de convertirse, es regenerado por el Espíritu Santo y entonces, cuando escucha luego la predicación del Evangelio, va a decir que sí y se va a convertir. Son dos posturas realmente muy enfrentadas, que van a un lado y otro en un movimiento pendular. Unos dicen que el Espíritu Santo viene a nuestra vida antes, nos regenera antes de la conversión, es la postura calvinista, y la postura pentecostal es: una vez que me convierto todavía no he recibido el Espíritu Santo, sino que tengo que tener una segunda experiencia más adelante, posterior, en la que recibiré el Espíritu Santo. Bueno, yo no encuentro base bíblica para ninguna de las dos opciones. Es verdad que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas antes de la conversión. Esto está fuera de toda duda, porque el hombre caído ha quedado seriamente dañado por su pecado. Pero lo que el Señor Jesucristo dijo es que el Espíritu Santo vendría también sobre los incrédulos para convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Eso también lo dice el Señor Jesucristo en el aposento alto, en esos capítulos que antes hemos leído en el Evangelio de Juan. Viene a convencernos, que es una cosa muy diferente que venir a regenerarnos. Son dos temas muy diferentes. Ahora entonces, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Pues yo lo que veo en la Biblia una y otra vez es que la persona se convierte, entrega su vida a Cristo y en ese mismo instante recibe el Espíritu Santo, que le regenera, que le cambia, que le sella, que le hace hijo de Dios, que le adopta como su hijo. Todas esas cosas ocurren en ese instante, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Fíjense, por ejemplo, en la epístola que Pablo escribió a los Efesios. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo prometido, que hemos hablado ya, ¿no? Tal como el Señor Jesucristo se refirió también a él. Fíjense en el orden. Habiendo oído la palabra de verdad, creísteis en él y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin tener que esperar más, en ese mismo instante. En Juan capítulo 7, el Señor Jesucristo habló también de la venida del Espíritu Santo. Y allí un pasaje muy hermoso, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, ¿quiénes?
que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí volvemos otra vez a ver el mismo hecho. No habían recibido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. Pero notemos este asunto. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibimos? Cuando creemos en él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando creemos recibimos el Espíritu Santo. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y allí Pablo está teniendo una dura lucha con los gálatas porque ellos habían aparecido en su iglesia los judaizantes que les estaban queriendo introducir a un evangelio de obras, de algunas obras específicas de la ley, y ahora Pablo les está intentando hacer reflexionar. Gálatas 3 y versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? ¿Por hacer alguna obra, algún mérito, alguna cuestión religiosa? ¿O por la fe, por el oír con fe? Versículo 14, en este mismo capítulo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Lo que en el versículo 2 es una pregunta de Pablo: ¿cómo recibisteis el Espíritu Santo? En el versículo 14 Pablo se lo explica: para que por medio de la fe en Cristo recibieseis el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta es la cuestión. Recibimos el Espíritu Santo inmediatamente en el mismo instante en que nos convertimos, en que expresamos nuestra fe y ponemos nuestra confianza en Cristo después de habernos arrepentido. Y usted no va a encontrar en todo el Nuevo Testamento a ningún creyente, fíjense bien en lo que le digo, no va a encontrar a ningún creyente pidiendo que el Señor le dé su Espíritu Santo. Una vez que ha llegado Pentecostés, esta cosa no existe. ¿Por qué razón? Porque todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Vamos a nuestro séptimo punto, que aún complementará más todavía esta idea, si cabe. El bautismo en el Espíritu Santo es el medio de ingreso al cuerpo de Cristo. Este es otro de los propósitos fundamentales de ser bautizados en el Espíritu Santo: introducirnos en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver una cita importantísima en este sentido, de las pocas que hablan del bautismo en el Espíritu Santo, en las epístolas, en 1 Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 13. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por favor, noten bien el énfasis del apóstol Pablo en la palabra todos. ¿Recuerdan antes que hemos visto en los profetas que todos recibirían el Espíritu Santo? Pues aquí vuelve a enfatizar este mismo hecho. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo, al ser bautizados en el Espíritu Santo, llegamos a formar un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Si no tenemos el Espíritu Santo, no formamos parte de este cuerpo. No somos de Cristo. Fíjense cómo lo explica, con qué claridad lo explica Pablo también en Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 9. Dice allí: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu que él iba a enviar desde el cielo, una vez que fuera glorificado, no es de él. Si yo digo que soy creyente y no tengo el Espíritu Santo todavía, entonces es que no soy de él. No soy un creyente regenerado, no soy un creyente que esté dentro de la Iglesia de Cristo, no lo soy. No vamos a ir al cielo. Fíjense, otra escritura, además muy relacionada, muy conectada
con esto que estamos estudiando en el Evangelio de Marcos. Ahora en Juan capítulo 3 y versículo 5, una conversación que el Señor Jesucristo tenía con Nicodemo, y una frase categórica, una verdad que se establece aquí de una importancia vital. Dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no hemos nacido del Espíritu, si no hemos sido regenerados por el Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Y aquí esta escritura de Juan, en este contexto, es fácil de entenderla. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Pues en aquellos días, esto está en el capítulo 3 de Juan, si uno diera la vuelta a la página, pues encontraríamos a Juan el Bautista enfatizando, diciendo lo que ya estamos estudiando nosotros ahora. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto está en Juan capítulo 1 y versículo 33. El agua y el Espíritu. Juan bautizaba con agua para arrepentimiento, Cristo bautizaba en el Espíritu Santo para regenerarnos, para hacernos nuevas criaturas, para introducirnos en el reino de los cielos. ¿Qué significaba entonces lo que Jesús le dijo a Nicodemo? ¿Os es necesario nacer del agua y del Espíritu? Pues os es necesario arrepentiros, reconocer vuestros pecados, como Juan el Bautista os ha estado diciendo, y creer en Cristo para que Él os bautice con el Espíritu Santo. Entonces, si no hemos recibido el Espíritu Santo, si no hemos sido regenerados por Él, no somos de Él, no tenemos esperanza de formar parte de su reino. Por lo tanto, este hecho es realmente muy importante, muy importante. ¿Tenemos o no tenemos el Espíritu Santo? Si no lo tenemos, no somos de Él. Y si no lo tenemos, todavía estamos luchando en nuestras propias fuerzas para vivir la vida cristiana y no tendremos ningún éxito. ¿Por qué razón? Porque las demandas de la justicia, de la ética, de la moral de Dios exceden todo lo que nosotros podemos conseguir como hombres caídos, como hombres pecadores. Necesitamos el Espíritu Santo para poder vivir conforme a las demandas de Cristo. Necesitamos haber sido bautizados en el Espíritu Santo para formar parte del pueblo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para glorificar a Cristo, para manifestar su santidad en nuestras vidas. Y esto es lo que Juan el Bautista tenía claro. Mi ministerio, dice Juan, es pequeño, es insignificante comparado con el ministerio de Cristo. Yo puedo llamar a las personas al arrepentimiento, pero eso no les va a cambiar la vida. Necesitan ir a Cristo para que Él les dé su Espíritu Santo. Así que concluimos ya, hemos llegado al fin de nuestro estudio. Y hemos visto estos dos hechos fundamentalísimos, importantísimos. Juan el Bautista frente a Cristo. El ministerio de Juan el Bautista frente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos podemos identificar con Juan el Bautista porque también somos hombres. Y tenemos que admitir, que reconocer nuestras limitaciones y hacer como Él. Enfocar nuestras vidas y nuestros ministerios, en primer lugar, para exaltar a Cristo y en segundo lugar, para llevar a las personas a Cristo, para que Él las transforme y las cambie. Porque fuera de esto, nuestro ministerio y nuestra vida no tiene más significado. Más de esto no podemos hacer. Pero hacer esto ya es muy importante y es algo realmente muy grande. Pues les animo a que juntos glorifiquemos a Cristo por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Porque Él no es como nosotros. Él es totalmente diferente. Él es el mismo Hijo de Dios. Él debe de ser glorificado y exaltado. Pues en estas consideraciones les deseo las ricas bendiciones del Señor hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar con su ayuda. Que Dios les bendiga.